en esta mañana de domingo, en el cual Dios, una vez más por su gracia, por su misericordia, Él nos permite y nos da la vida para poder estar nuevamente en victoria. ¿Por qué decimos en victoria? Porque hoy muchos ya no amanecieron para poder adorar al Señor. Otros pues están debatiéndose entre la vida y la muerte. Hemos estado orando los martes y los jueves por todas aquellas almas que aún no son salvas por la gracia de Dios. Y también hemos estado intercediendo por la salud, tanto como espiritual, físicamente también. Hemos visto que ha habido muchos decesos por diferentes enfermedades, pero lo que más hemos estado viendo es que una de las enfermedades que más está terminando con la vida de muchos seres humanos es la diabetes, el cáncer, el SIDA. Son una de las enfermedades que están dándole duro. Pero también creemos en el Señor que Dios, como Dios soberano, Él permite las cosas, Él sabe por qué suceden las cosas. Y en lo personal, Dios en estos tiempos me ha hecho mucho sentir, ¿verdad?, la necesidad de estar realmente como iglesia, como creyente, estar intercediendo por las almas, estar intercediendo por las vidas, estar intercediendo por la salud. Hay mucha gente que decíamos se la está pasando muy difícil al tener un ser amado que está postrado en cama. Y yo creo que es importante que la iglesia asumamos, ¿verdad?, esta situación como si fuera de nosotros. Así es que vamos a pedirle al Señor en su gracia, en su misericordia, que hoy por medio de su palabra esté mandando sanidad espiritual y sanidad física. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por darnos el privilegio de poderte adorar, de poder estar en un lugar como este, Señor, donde nos has preparado para invocar tu nombre. Yo ruego, Señor, que tu palabra, que ya es bendita y tiene poder, es espíritu y es vida, que al escucharla hoy en esta mañana, todo oyente esté recibiendo vida por medio de la palabra, esté recibiendo salvación por medio de la palabra y esté recibiendo, Señor, esa salud tanto espiritual como físicamente, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo, y que la palabra en este lugar y en nuestras vidas sea la que tome el primer lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Vaya conmigo, por favor, en el Evangelio de Marcos. Hoy entramos en el capítulo 14 de Marcos. Son dos versículos solamente. Cuando estábamos en el estudio preparando este sermón, cuando vi dos versículos solamente, digo, será una predicación muy corta porque no hay tanto que hablar. Pero conforme nos adiestramos o nos profundizamos más bien a las Escrituras, solamente estos dos versículos nos arrojan tantas cosas, tantas situaciones que el evangelista Marcos escribe por medio del Espíritu Santo un montón de cosas que nos narra y que hoy queremos empezar en este capítulo. Y al final de este capítulo nos trae cosas de cómo Dios, en su infinita gracia, poder, en su infinita misericordia, Él nos ha bendecido a través de enviar a Jesús,
su Hijo amado. Y dice Marcos 14, 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Marcos en este capítulo 14 nos presenta solamente estos 2 versículos como un preludio a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos nos muestra de cómo los líderes religiosos tramaban su muerte. Yo quiero que vayamos poniendo atención qué es lo que provoca la ira, el descontento en alguien, en una persona, que de tal manera esa persona toma la decisión incluso de matar. Y este pasaje destaca la culpabilidad de los líderes religiosos en el trama para matar a Jesús. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Escuche bien esto. No eran la gente del pueblo, eran aquellos líderes que supuestamente ellos eran los que conducían al pueblo de Dios a la verdad de las Escrituras. Ahora, estos líderes religiosos eran responsables posteriormente en la muerte de Jesús. Pero a pesar de la maldad de los hombres, Dios estaba obrando su plan de salvación a través de la muerte de Jesús. La Biblia dice que Dios mismo usa al diablo para sus propósitos. Jesús lo dijo claramente cuando fue tentado por él en el desierto después de ayunar 40 días. Escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, Satanás también es un servidor de Dios. Y por lo tanto, Satanás no puede hacer algo a menos que Dios le permita. Y Dios estaba obrando, como decíamos, en su plan de salvación a través de la muerte de Jesús. Ahora, la muerte de Jesús ya estaba profetizada en las Escrituras. Y estos eventos nos muestran de cómo paso a paso las profecías se fueron cumpliendo. El tema de esta mañana le puse por nombre el comienzo de la traición y el cumplimiento del plan divino. En el encabezado de la Biblia dice el complot para prender a Jesús, para meterlo a la cárcel y luego matarlo. En la historia dice que la Pascua judía estaba a punto de comenzar. Y Jerusalén estaba llena de tantos peregrinos que venían de todas partes a celebrar esta fiesta que era tan importante. Por ejemplo, yo cuando estaba preparando este sermón, me acordaba cuando en mi pueblo, en los años, que será 65, 68, al pueblo se celebra cada año una fiesta a un ídolo. Y cada año los pueblos, como había fiesta, había ventas de tantas cosas, se hacía como tipo tianguis, mercado, las calles abarrotadas. Y así era Jerusalén. Cada año los pueblos subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y en la trama de Jesús, los sumos sacerdotes y los
escribas, que eran los líderes de Israel, estaban, buscando una manera de cómo arrestar a Jesús, pero secreto, y luego matarlo. ¿Quiénes eran los cabecillas? Los líderes religiosos. Y estos líderes religiosos, hermanos, estaban determinados a matar a Jesús debido a su creciente popularidad, porque la gente ya había visto los milagros que Jesús había hecho. Habían visto y escuchado la autoridad de Jesús al predicar, no como los fariseos. Y estos líderes, ellos estaban decididos a matar a Jesús, porque había una creciente amenaza en contra de ellos. Jesús era la autoridad, y ahora esos líderes religiosos tenían miedo que esa autoridad que ellos tenían sobre el pueblo fuera quitada ahora por Jesús. Y la trama de los líderes contra Jesús muestra la maldad, muestra la ceguera espiritual de esas personas religiosas de Israel en ese tiempo. Si nos preguntamos hoy en este tiempo, ¿existe aún esto en nuestro tiempo? La respuesta es sí. Hay mucha envidia, hay mucha religiosidad, hay muchas cosas que aún en el mismo pueblo creyente tiene dentro de la llamada iglesia cristiana. Muchos creyentes están viviendo una religión. Ahora, el peligro de la religión sin Cristo en el corazón es algo fatal, es trágico. Los líderes religiosos de aquel entonces, ellos vivían una religión nada más, pero la palabra de Dios no estaba en el corazón de ellos. Ellos sabían los 10 mandamientos de adorar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, y al prójimo como a sí mismo, pero no amaban ni a Dios ni amaban al prójimo. Pero ellos eran los líderes que guiaban al pueblo. Pero como decíamos, el peligro de la religión sin Cristo en el corazón te lleva a matar, te lleva a perseguir. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. La Biblia dice que cuando una persona solo se enfoca en la religión sin tener una relación personal con Jesucristo, esta persona puede caer en varios peligros espirituales. Primero, esta persona que solamente es religiosa, pero no tiene a Cristo en su corazón, primero cae en la apariencia de piedad, pero no hay transformación en su corazón. ¿Cómo se vestían los fariseos, los escribas? Con túnicas largas, ropas largas. ¿Pero qué dijo el Señor? Eran sepulcros blanqueados. Lo mismo sucede hoy en estos tiempos. El peligro de la religión sin Cristo en el corazón te lleva a una apariencia de piedad, pero no hay transformación en el corazón. Te lleva a la falta de la autenticidad. No eres auténtico. La religión
puede convertirse en una manera de apariencia externa, como una piedad externa, pero no hay una verdadera transformación dentro del corazón. Por ejemplo, la religión da más importancia a los rituales y prácticas religiosas que a una relación genuina con Dios. La religión dice: solamente con que tú reces 3 o 4 Padre Nuestros, 5 Aves Marías, o vete de rodillas de aquí hasta el Zócalo de Acapulco, y serás perdonado. Haz esto, haz aquello. Se enfocan en las obras, se enfocan en las prácticas religiosas, pero no hay ninguna relación genuina con Dios. Amigo, el peligro de la religión sin Cristo en el corazón lleva al legalismo y a la autojusticia. Puro legalismo. Haz esto y haz aquello y no hay problema, estará bien. Ese es el peligro de la religión sin Cristo en el corazón. El legalismo llega a la vida, llega a la autojusticia. Decíamos que la religión pone énfasis en las obras. La religión puede enfocarse en realizar obras y rituales para ganar la aprobación de Dios, en lugar de confiar en la gracia y en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El peligro de la religión sin Cristo en el corazón trae orgullo espiritual. En el mismo creyente sucede eso. Hay divisiones entre mismos cristianos. Los movimientos, muchas veces, en vez de ser una alianza de amigos, de amistad, de hermandad en Cristo, son una barrera para no tener comunión los unos con los otros. Ese es el peligro de la religión sin Cristo en el corazón. Trae orgullo espiritual, donde ellos proclaman que son los verdaderos, la verdadera iglesia. Las demás son concubinas, dicen. Donde la persona se considera justa ante Dios por sus propias obras. El peligro de la religión sin Cristo en el corazón: hay falta de amor, hay falta de compasión hacia aquellos que realmente necesitan ayuda y esperanza. Vean nomás los 2 versículos que hemos leído. Todo lo que el Señor nos enseña, de cómo cuando no hay conversión y solamente religión, nos lleva a todo esto. El peligro de la religión sin Cristo en el corazón: la persona puede profesar que conoce a Dios, pero en realidad no tener una relación viva, personal con Él. Pero antemano Jesús advirtió sobre este peligro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en su casa, léalo, donde el Señor Jesús denuncia a los fariseos por su religiosidad externa sin una verdadera relación con Dios. Ahora, la clave es que la fe en Cristo implica una relación personal y transformadora con Él. No solo una adhesión a prácticas religiosas externas. No basta que yo venga a la congregación. No basta que yo sea miembro de una congregación local. No basta. La fe implica una relación personal y transformadora
con Jesús. Ahora, regresando a Marcos 14, 1 y 2, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Versículo 2. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Qué vemos aquí? Que los escribas, los fariseos, los líderes religiosos temían más al pueblo que a Dios, porque decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora, este relato se sitúa 2 días antes de la Pascua judía. Probablemente se dice que el miércoles de la última semana de Jesús, la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 12, usted puede leerlo en su casa. Era una fiesta de profunda identidad nacional y religiosa. Se dice que durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos. Había un cálculo que posiblemente eran más de 200,000 personas. Las calles, el templo y los alrededores estaban abarrotados. Y en medio de esa atmósfera de fervor nacionalista y expectativa mesiánica, los líderes religiosos temían disturbios si arrestaban a Jesús públicamente. Ahora, para ese tiempo, Israel estaba bajo la ocupación romana y la Pascua era un tiempo tenso políticamente. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo se le recordaban la liberación del yugo extranjero. Era un recuerdo potencialmente peligroso para Roma. Y el sumo sacerdote Caifás y los escribas tenían miedo de cualquier disturbio religioso pudiera provocar una represión romana. Ellos lo hacían con un plan con maña. Dice Juan 11:48: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Por eso ellos querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente estaba tan abarrotada a seguir a Jesús que ya el templo donde estaban los fariseos, los escribas, estaba vacío. Ya no había ahí gente para estar escuchándoles. Y dijeron ellos: si le dejamos así, o sea, si seguimos que Jesús siga predicando, siga haciendo milagros, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos sabían que ahí estaba la mina de oro. ¿No se le hace familiar esto en la política, en nuestros tiempos? Todo mundo mata por poder. Si alguien se levanta para decir la verdad, cuidado, cuidado. Y eso se repite. Esto está escrito en la Biblia. Esto no es casualidad. Para los que leemos la Biblia, sabemos que esto así será. Y así seguirá siendo hasta que Cristo venga. Por eso la iglesia, el creyente, hoy más que nunca tiene que doblar su corazón, humillarse ante Dios, pedir perdón, interceder por la humanidad, porque los tiempos vienen más y más difíciles. Por tanto, su decisión de arrestar a Jesús, dijeron: no durante la fiesta.
Esto era una estrategia política. Querían eliminar a Jesús, pero sin causar un levantamiento popular. Amigo, lo mismo sucede hoy en estos tiempos. Lo mismo. Hay estrategias políticas porque quieren eliminar aquellas cosas que le están dando duro. Porque como han salido del poder de la mina de oro y quieren volver, ¿qué hacen? Todas las revueltas que hemos visto y estamos viendo son estrategias políticas, así como en el tiempo de Jesús. Una estrategia política para eliminar a Jesús, pero dice, sin causar un levantamiento popular, que no haya alboroto. Los líderes religiosos, los sumos sacerdotes y escribas y ancianos, eran los que presentaban el Sanedrín, es decir, el Consejo Supremo de Israel. Es como hoy la Cámara de Diputados. Representa a toda una nación. La Cámara de Diputados es donde se deciden las leyes, donde se aprueban las leyes. Esos escribas y fariseos en el tiempo de Jesús eran los guardianes de la ley. Ellos se habían convertido en los principales enemigos de Jesús, y la razón era porque su enseñanza amenazaba la autoridad religiosa de estos líderes. Lo mismo se vive hoy. Cuando algo amenaza, cuando la verdad amenaza, porque aquí a Jesús lo prendieron, lo mataron, primero por la verdad, aunque era un plan divino. Socialmente, la figura de Jesús gozaba de una popularidad del pueblo, especialmente después de la resurrección de Lázaro. Vamos a comprobarlo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 47 en adelante. Veamos de cómo la popularidad de Jesús era tan grande. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Imagínense nomás. Estaba haciendo el bien. Y por estar haciendo el bien, ya sabemos la culminación. Lo mismo sucede hoy. Cuando alguien se levanta para hacer el bien, que se cuide. Sigo leyendo. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora, esto estaba profetizado. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, ¿qué hicieron? Acordaron matarle. Esto sigue igual. Estrategias políticas. Así, cuando en la política, en el
Sanedrín se reunieron en secreto. ¿Para qué? Para matarle. Sigo leyendo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Preguntaban por Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estrategias políticas. La multitud veía a Jesús como un profeta y posible Mesías, mas los líderes lo veían como una amenaza que debería ser eliminada. El versículo 1 de Marcos 14 dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas, dice que ellos buscaban la manera de cómo prenderle con engaño y luego matarle. Y faltaban 2 días. Esto nos dice que estaba al final del ministerio de Jesús, y Marcos señala la cercanía de la crucifixión, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿De qué nos habla? Nos habla del sacrificio del Cordero, recordando la redención de Egipto. Ahora, ¿qué representan los panes sin levaduras? Porque todo tiene un simbolismo. Representan la pureza y separación del pecado. Y Jesús iba a entrar en acción más adelante. Y estas fiestas estaban apuntando proféticamente a Cristo como el verdadero Cordero de Dios. Vamos a comprobarlo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 se lee así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros ya no vamos a hacer otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Más adelante lo vamos a mirar. Los principales sacerdotes y los escribas, decíamos, buscaban. Esto habla de un plan deliberado, un plan persistente. Su búsqueda no era algo casual. Su búsqueda era una conspiración bien calculada, bien estudiada. ¿No se le hace esto familiar? Dijeron: hay que prenderlo con engaño y matarle. ¿No se le hace familiar esto? Prenderle aquí significa arrestar por la fuerza, con engaño, pero literalmente significa con astucia y con trampa, donde la misma palabra usada para el pecado de la serpiente en Génesis 3:1. ¿Qué usó la serpiente? Trampa, engaño. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Astucia, trampa. Vemos aquí que los líderes actúan como instrumento del maligno, cumpliendo
sin saberlo, el plan redentor de Dios. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 2, versículo 23, se lee así. ¿A quién a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Qué significa esto? Que Dios, el Padre, ya lo había anticipado. El conocimiento de Dios, Dios había decidido, porque era la única manera de dar salvación al corazón arrepentido. Y aquí comienza el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Vamos a comprobarlo. Salmo capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego Isaías 53:7 dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos aquí lo contrario divino, que mientras los hombres traman con engaño, Dios lleva adelante su plan perfecto de redención para la humanidad. Ahora, el contraste aquí es claro, que mientras el hombre maquina el mal, Dios transforma el mal en bien. Vamos a comprobarlo con la vida de José, cuando fue vendido por sus hermanos. Dice Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es el contexto de esto? Los hermanos de José, por envidia, lo vendieron y engañaron a su padre, que un animal feroz se lo había devorado. Y el padre así creyó. Pero Dios tenía un plan perfecto, porque vendría una hambruma en toda la nación. Y Dios llevó al palacio a este joven. ¿Para qué? Para cumplir el plan que Dios tenía. Ahora, esto nos enseña que los planes humanos jamás pueden frustrar la soberanía divina. Ahora, amado hermano, esto nos invita a nosotros a confiar en el control de Dios, aun cuando los enemigos están tramando injusticia. Ahora, regresando a Marcos 14:2, dice: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Durante la fiesta, aquí revela prudencia humana, pero también temor político. Los líderes sabían que el arresto de Jesús en medio de las multitudes podría provocar una gran revuelta popular. Y muchos los consideraban profeta de Dios. Y apresarlo durante la Pascua, una fiesta de liberación, sería explosivo. Por esta razón dijeron: para que no se haga alboroto del pueblo. Y la palabra alboroto significa disturbio, tumulto. Significa un desorden civil.
¿Y cuál es el resultado de los disturbios, de los tumultos, del desorden civil? Cuando uso esta palabra ignorantes, porque ignorante no es una grosería. Ignorante es ignorar la verdad. Cuando ciertos grupos se levantan por estrategias políticas para hacer manifestación, disturbios, tumulto, desorden, ¿cuál es la conclusión? Negocios destruidos, saqueados, personas heridas, confusión. Y de esto los líderes religiosos tenían temor. Eran líderes políticos, calculadores, que temían al pueblo más que a Dios. Eran líderes religiosos, mas no devotos. Eran unos políticos, donde ellos pensaban en los beneficios que recibían del templo. Pero a pesar de su plan de esperar después de la fiesta, hermanos, Dios cambió el calendario. Y Jesús fue arrestado precisamente durante la Pascua, porque Cristo era el Cordero Pascual. Y esto demuestra que el plan de redención no dependía del hombre, sino de la soberanía absoluta de Dios. Por eso siempre enseñamos aquí que mi plan, su plan, nuestro plan no funciona ante la soberanía, ante los planes y propósitos de Dios. La soberanía de Dios es absoluta. Y Jesús, según el plan de Dios, debía morir en el día de la Pascua para cumplir la tipología del sacrificio redentor. Las decisiones humanas, por muy calculadas que sean, nunca pueden alterar el tiempo divino. Por lo tanto, esto enseña al creyente a descansar en el tiempo perfecto de Dios, aun cuando los hombres parezcan tener el control. Hace unos días, un creyente subió un video donde están dos maestros, entre comillas, enseñando sobre Santiago, donde dice el Señor que, guiado por el Espíritu Santo, a Santiago, que escribe que no digamos, o sea, que digamos que si Dios quiere, porque no sabemos el día de mañana. Y estos barrabases decían: nunca diga a su hijo si Dios quiere, porque entonces dice no lo va a realizar. Evite. Cuando hay así, yo los confronto. Le digo, pues no saques de contexto el texto. Entonces, Santiago se equivocó, guiado por el Espíritu Santo. ¿Realmente de qué nos habla ahí Santiago? Nos habla de reconocer la soberanía de Dios, de ser humildes. Porque ¿cuántos de nosotros hemos planeado hacer esto y no lo hacemos? Porque algo pasó. Muchos. Entonces yo le digo a esos cristianos que se creen y que suben ese tipo de situaciones, no le crean, lean las Escrituras. Dios es claro: sin mí nada podéis hacer.
Aunque tú digas, yo lo repito 5 veces, lo establezco, lo declaro, eso no funciona. Ya me enojé. Hermanos, Dios tiene todo en control. Veamos la soberanía de Dios en medio de la maldad humana. Aunque los hombres actúan movidos por el odio, Dios usa sus malas intenciones para cumplir su propósito eterno de salvación. Vamos a ver. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 se lee así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso cuando Pilato le pregunta a Jesús y Jesús no abría su boca, Pilato dijo: ¿a poco no crees que yo tengo el poder para crucificarte o dejarte libre? ¿Qué dijo Jesús? No tienes ningún poder si no se te es dado del cielo. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, Dios todo lo tiene bajo control. La coincidencia entre la Pascua y la crucifixión no es casualidad, sino una tipología profética. Así como el cordero sacrificado para liberar a Israel de la muerte en ese tiempo, en Éxodo 12. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado para librar a la humanidad del pecado. Todo tiene una razón. Vamos a comprobarlo. Juan capítulo 1, versículo 29 se lee así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que perdona pecado? Ya conmigo, es Jesucristo. No el pastor, no el cura, no el padre, no, solo Jesús. Y luego el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué puse este contexto? Porque solamente el Cordero de Dios puede salvar al pecador. Y cuando el pecador es atraído por el Espíritu Santo, es resucitado. Porque hasta eso, ningún pecador viene por sí mismo a Jesús para que le perdone. ¿Cuántos de nosotros venimos a Jesús porque es agradable? No. ¿Cuánto tiempo nos estuvieron hablando de Jesús? Mucho tiempo. ¿Y quién nos trajo? Fue Jesús. Fue el Padre. Envió al Espíritu Santo y resucitó a unos cadáveres espirituales. Un cadáver, un muerto no oye físicamente, no camina, no se levanta. Así un muerto espiritualmente no oye la palabra de Dios, porque está muerto. Para ir concluyendo, vemos la corrupción del liderazgo religioso. ¿Habrá corrupción en estos tiempos en la iglesia, en el liderazgo religioso? ¿Usted qué cree? Sí hay. Y la corrupción está donde corrompen la palabra de Dios, enseñando doctrinas de demonios. Desde ahí está. Donde han abandonado las escrituras y solo se enfocan en mensajes que te hagan brincar, mensajes
de motivación. Suéñalo, inspírate, como aquellos barrabases que decían: nunca digas ni a tus hijos les enseñes, si Dios quiere, mándelos por un tubo. Y concéntrese en lo que dice el Señor. Hay corrupción aún en el pueblo, porque han permitido entrar las herejías, enseñando mal la palabra de Dios. Los líderes que deberían guiar al pueblo hacia Dios planificaban el asesinato del Mesías. Esto muestra cómo la religiosidad sin arrepentimiento puede volverse aliada de la injusticia. Vemos la providencia divina sobre el tiempo y los eventos. Los hombres dijeron: no durante la fiesta, pero Dios dijo: sí, será durante la Pascua. Esto enseña que Dios gobierna el calendario de la redención, mas no el hombre. Y la soberanía de Dios gobierna incluso sobre los enemigos. Nada ocurre fuera del plan divino de Dios. Las conspiraciones humanas no tienen la obra redentora. La religiosidad sin conversión conduce al engaño. Los sacerdotes sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Lo mismo sucede hoy. Hay muchos que saben de Dios, pero no le conocen. ¿Por qué razón, pastor? Porque aún no son convertidos. La única manera de conocer a Dios es la conversión en el corazón. Es posible tener conocimiento religioso y estar espiritualmente ciegos. ¿No hay de estos? Hay muchos que aprenden el lenguaje cristiano: Dios te bendiga, la paz de Dios, hermanos, pero están ciegos espiritualmente. Mas sin embargo, Dios cumple su palabra en su tiempo perfecto. Los hombres planifican, pero Dios dispone. ¿Qué dice Proverbios 19:21? Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hoy muchos están pensando: híjole, mañana lunes, pues voy a ir voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Tienen muchos pensamientos, pero lo que va a determinar es la soberanía de Dios, nada más. ¿Por qué? Diga conmigo: el reloj de Dios nunca falla. El de nosotros se nos acaba la pila, se encuerda, pero el reloj de Dios, ese no falla. Y Jesús enfrentó la traición con propósito. No fue víctima de la circunstancia, sino el Cordero voluntario que entrega su vida. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, él sabía que iba a ser muerto, iba a dar su vida. Nadie se la quitó, sino por su propia voluntad, dice, la dio para después volverla a tomar. Al tercer día, ¿qué pasó? Cristo resucitó y otra vez tomó su vida
y subió al trono con el Padre, donde hoy Él sigue intercediendo por todos los pecadores. Verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, dijo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento que dijo, recibí de mi Padre. Entonces todo estaba bien planeado por el propósito de Dios sobre la salvación del hombre. Y quiero terminar con lo siguiente. El complot de los sacerdotes no fue un accidente. ¿Qué fue? Fue parte del designio eterno de Dios. Ellos buscaban destruir a Jesús, pero Dios estaba cumpliendo su plan de redención. Mientras los hombres planificaban el mal, Dios preparaba la salvación del mundo. Y Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y así en Marcos 14, 1 y 2 se inicia el camino hacia la cruz, pero no como una derrota, sino como el triunfo soberano de Dios sobre el pecado, el engaño y la muerte. Y Marcos, a partir del capítulo 14, nos empieza a mostrar una serie de eventos que en lo personal a mí me tiene en el filo de la butaca. El próximo domingo, si la soberanía y la gracia de Dios nos permite, estaremos viendo el acontecimiento de una mujer que Jesús dijo, por donde quiera que se predique este evangelio, ella, su nombre, será recordada por lo que hizo conmigo. Oramos. Padre, te damos gracias. Te amamos, Señor. Señor Jesús, en el silencio de nuestro corazón, te buscamos, Señor, y te invocamos. En medio de la oscuridad y tal vez la confusión, te pedimos que nos guíes por el camino de la verdad y la justicia. Señor, ayúdanos a ver la maldad del pecado y a entender la profundidad de tu amor por todos nosotros. Que podamos experimentar tu gracia cada día y tu paz en nuestras vidas, y que nuestro corazón sea transformado día a día por tu amor, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.